Hasta que empecemos, ¿no? Daños van a ser de tipo desmielinizantes, en las que se afecta principalmente la síntesis o el mantenimiento de la mielina, y en algunos casos, sobre todo más severos, va a existir una atrofia de las glándulas suprarrenales. ¿Qué es lo que determina el inicio de la enfermedad? En realidad, la etiología es bastante, puesto que se trata de una enfermedad de tipo genética, puesto que va a ser heredada y es de tipo recesiva ligada al cromosoma X. El defecto consiste en una falla en la codificación de las proteínas ABC. ¿De qué se trata esto? Las proteínas ABC son proteínas transportadoras que van a ser dependientes de ATP. Estas proteínas se encuentran principalmente en la membrana celular y su función principal es transportar moléculas. En este caso, las moléculas que transportan son los ácidos grasos. Lo que ocurre en la enfermedad es que este gen va a codificar para una proteína, la llamada ALDP, que está envuelta en el transporte de moléculas, ácidos grasos les mencionaba, y estos van a ser de cadena muy larga para su posterior oxidación dentro de los peroxisomas. Por ello, en ausencia de una oxidación peroxisomal normal, los ácidos grasos de cadena muy larga se acumulan, siendo esta la causa que conlleva a la aparición de los síntomas clínicos. ¿Todos pueden escucharme? ¿Sí? Ok, entonces vamos a continuar con la epidemiología. Estudios realizados encuentran que la incidencia de esta enfermedad se caracteriza porque es el trastorno hereditario peroxisomal más frecuente. También se refiere como la enfermedad neurodegenerativa monogenética heredada más común. La incidencia combinada de hemicigotos, es decir, todos los fenotipos, más mujeres portadoras heterocigotas, es de 1 a 16.800 recién nacidos vivos. Esta enfermedad va a tener una penetrancia de 100% en hombres y 60% en mujeres heterocigotas de más de 65 años. Es importante que nosotros destaquemos el grupo etario y el sexo de los pacientes con adenoleucodistrofia. Existe una variante fenotípica, la AMN, que hablaremos más adelante, cuyo inicio general es de entre 20 y 30 años en hombres y 40 a 50 años en mujeres. De estos pacientes, el 66% van a ser pacientes masculinos que cursarán con la enfermedad de Addison, mientras que solo el 5% de los pacientes van a ser femeninos. Les mencionaba que la enfermedad se puede estudiar como si fuese un complejo, el denominado complejo ALDX, por adenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. La podemos clasificar en 3 fenotipos. En primer lugar, vamos a tener la adrenoleucodistrofia, que es propiamente la enfermedad cerebral adulta que se considera neuropatía anteriormente. Y por último lugar, y con una menor incidencia de casos, tenemos a la insuficiencia suprarrenal. ¿En qué consiste cada una de estas enfermedades? Bueno, la forma cerebral infantil suele presentarse en varones de entre 4 y 8 años y se caracteriza por dificultades en el aprendizaje y alteraciones comportamentales. Oigan, me dice que no tengo internet. ¿Pueden escucharme? Sí, Ok. Sí, solo al principio se Bueno, te trabó un poquito. Repite la clasificación, por favor. ok, bueno. Vamos a ver que esta clasificación se puede estudiar mediante 3 variantes fenotípicas. En primer lugar, tenemos a la forma cerebral infantil, que es la adrenoleucodistrofia propiamente dicha. Posteriormente tenemos una adrenomielopatía o adrenomieloneuropatía, que es la forma cerebral adulta, y en el menor de los casos va a existir una insuficiencia suprarrenal. ¿En qué consiste cada uno de estos tipos?
Bueno, la forma cerebral se presenta en niños de entre 4 y 8 años y se va a caracterizar por dificultades en el aprendizaje y alteraciones comportamentales. Posteriormente les explicaré más a detalle cuál es la sintomatología de la enfermedad. Luego, en la forma adulta va a existir una desmielinización inflamatoria acompañada de una axonopatía degenerativa con compromiso de los fascículos gráciles y cuneatos, o sea, los ascendentes y descendentes, así como del fascículo corticoespinal. En el último de los casos, a la insuficiencia suprarrenal se le atribuyen a niños y adultos jóvenes y sus síntomas van desde vómito inexplicado hasta debilidad e hiperpigmentación de la piel. Cabe señalar que parte de la etiología de la enfermedad de Addison se encuentra en esta adrenoleucodistrofia, en su vertiente de insuficiencia suprarrenal. ¿Sí se entendió? Ok. Ya no puedo bajar la pantalla. Si me ayudas, Alexis. Ok. Fisiopatología. Para entender la fisiopatología necesitamos recordar a la beta-oxidación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ácidos grasos se van a degradar por separaciones secuenciales de fragmentos de 2 carbonos desde el extremo carboxilo. Nosotros recordamos este proceso que en realidad es bastante sencillo y va a ocurrir en las mitocondrias. En este esquema están representadas las 4 fases que son necesarias para que se produzca la beta-oxidación con sus respectivas enzimas. Lo importante a mencionar aquí es que se va a producir la beta-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos de cadena corta y mediana. Aquí les anoté los resultados de la beta-oxidación, así como su rendimiento energético, por si se necesita. Bueno, la siguiente diapositiva nos va a mostrar una variante de la beta-oxidación. ¿Qué ocurre cuando nuestros ácidos grasos superan o son iguales a 22 carbonos? O sea, la longitud de las cadenas es igual o mayor a los 22 carbonos. No van a poder ser degradados en la beta-oxidación mitocondrial. Para ello, los ácidos grasos saturados no ramificados se van a degradar en la matriz peroxisomal por reacciones enzimáticas secuenciales, de igual forma como en la variante anterior. Lo que ocurre o lo que nosotros tenemos que prestar atención es que en pacientes con adrenoleucodistrofia, los ácidos grasos saturados, en particular el ácido hexacosanoico, se van a acumular en tejidos y en fluidos corporales. Esto también nos puede servir como un método de diagnóstico. Hablaremos más adelante del diagnóstico. Algo que se ha identificado en la particularidad de esta enfermedad es que todas las mutaciones van a afectar al gen de unión AATP. Este es un transportador de cassette ABC subfamilia D que pertenece al miembro 1. Por eso, las siglas de nuestro gen van a ser ABCD1. La importancia de este gen radica en la codificación de una proteína. Esta proteína es el cotransportador ABC, ABCD1 peroxisomal. ¿Qué ocurre con esta proteína? Bueno, ella va a tener dominios. Uno de ellos se va a enfrentar al citosol y va a ser el que transporte sustratos del citosol al peroxisoma bajo consumo de ATP. En realidad no está claro qué determina la especificidad del sustrato al transportador peroxisomal. Sin embargo, para la proteína ABCD1 humana, se ha estudiado que son los ácidos grasos activados por coenzima A de 26, de 24 e incluso de 22 carbonos. Hay una particularidad que es muy interesante, que esta clase de transportador ABCD1 no es la única, sino que en la membrana de los peroxisomas también vamos a encontrar otros 2 tipos. El transportador ABCD2 y ABCD3. ¿Por qué menciono esto? Bueno, es que en todos los tejidos que se han estudiado, se demostró que la beta-oxidación nunca es abolida completamente por las mutaciones de ABCD1.
sino que su actividad residual depende en gran medida del transportador homólogo ABCD3. Sin embargo, se estimó que aproximadamente el 45, bueno, que la función de este transportador se ve reducida pues a unas 45 veces. Es menos eficiente que ABCD1, lo que proporciona una explicación del por qué el ABCD3 endógeno no puede rescatar el defecto metabólico en pacientes con adenoleucodistrofia. Pero pues les dije que tenemos otro transportador, el ABC2. Entonces se esperaría que este transportador rescatara la función de la degradación de los ácidos grasos. El problema está en que este gen no se expresa de manera eficiente y entonces pues las cantidades de ácidos grasos que va a transportar en realidad no son relevantes. Por eso no contribuye sustancialmente a la actividad residual de la beta-oxidación. Ok, en la siguiente diapositiva podemos ver que la fisiopatología entonces va a girar en torno a la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos insuficientemente degradados conducen a niveles anormalmente altos en varios tejidos y fluidos corporales. El aumento de la concentración intracelular de estos ésteres promueve su incorporación en diferentes lípidos complejos. Esto, de que la incorporación de esos ácidos grasos en los lípidos explica gran parte, si no es que toda, la fisiopatología de la enfermedad, porque de esta manera puede llegar al sistema neurológico, al sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver que el principal sitio de enriquecimiento de estos ácidos grasos, con enriquecimiento me refiero a la inclusión de los ácidos grasos en los lípidos específicos, es la fracción gangliósida de la materia blanca. Es pues importante que nosotros observemos que en la materia blanca vamos a tener pues tanto axones que contienen vainas de mielina. Entonces, la especificidad del sustrato por diferentes enzimas metabolizadoras de lípidos determinará la cantidad de ácidos grasos incorporados. En las vainas de mielina existen gangliósidos específicos como el GM4, que son esencialmente ausentes en el cuerpo humano restante, lo que explica gran parte de los síntomas neurológicos, como les mencionaba anteriormente. Entonces, dado que la inflamación localizada dentro del sistema nervioso central, bueno, se localiza principalmente en oligodendrocitos y en sitios vulnerables a la inflamación, es tentador especular que existe una relación entre los ácidos grasos y los lípidos específicos que nos generan, pues, los síntomas patológicos. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno. Otro tema importante que está en la siguiente diapositiva. Ok, en la otra diapositiva, por favor. Bueno, otro aspecto que nos puede explicar la fisiopatología de la enfermedad es que estos lípidos también se van a incorporar en lisofosfatidilcolinas. Estas lisofosfatidilcolinas son el resultado de la degradación de la fosfatidilcolina. Cuando existe una acumulación en este tipo de tejidos, va a haber una respuesta apoptótica de la microglia y un posterior reclutamiento de macrófagos de la periferia. Entonces, incluso esto puede degenerar al grado de formar agujas cristalinas dentro de las células que va a contribuir al estrés de las células y una posterior desmielinización axónica. En este esquema, trato de explicar de una manera más sintética la fisiopatología. Entonces, vamos a tener una toxicidad crónica que va a estar mediada por la acumulación de los ácidos grasos. Esto nos va a conllevar a una disfunción mitocondrial. ¿Por qué mitocondrial y no peroxisomal? Bueno, se ha visto que las mitocondrias también son sensibles a recibir inclusiones lipídicas
Y esto es importante de mencionar porque cuando hay daño mitocondrial, se induce la producción de especies reactivas de oxígeno que a la larga nos van a generar un estrés oxidativo en las células. Este estrés oxidativo se manifiesta como la alteración de la interacción mielina-axón, o sea, la desmielinización de las células de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Estos factores en conjunto nos llevan a una disfunción axónica que posteriormente nos explicará la sintomatología clínica. Pero vamos a ver desde qué punto, o bueno, cuáles son las partes afectadas por la enfermedad. La diapositiva de arriba, por favor. La anterior. Ok, entonces vamos a observar que les mencionaba que la afección se encuentra principalmente en las células blancas del sistema nervioso central. Principalmente la desmielinización va a comenzar en el centro del cuerpo calloso y se va a extender hacia el exterior de la sustancia blanca periacueductal. Ok. Se han realizado análisis histológicos mediante diversas técnicas, por ejemplo, la inmunotinción. Esta se practicó en médula espinal de los pacientes afectados y se encontró que no existe, bueno, que los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal no mostraron pérdida neuronal o necrosis. Sin embargo, las columnas laterales, aquí las podemos observar, demuestran que hay una atrofia neuronal, ya que las mitocondrias contienen estas inclusiones lipídicas de las que hablaba anteriormente. Cuando existe un daño elevado a la función mitocondrial, también podemos explicar de esta forma la mielopatía. Estas alteraciones también se van a observar, como les mencionaba al principio, en los fascículos Gracil y cuneatos. Y en esta resonancia magnética observamos que están afectadas los tractos simétricos de la vía corticoespinal. Nosotros tenemos que poner especial atención en esto, ya que si tenemos una alteración en los tractos corticoespinales, entonces vamos a tener pues disfunción de la función piramidal y que se pueden manifestar como alteraciones de la marcha, llámese hipocinesias o parapesias, o bueno, estas afecciones. Sin embargo, no solo se va a representar esta patología en el sistema nervioso central o periférico. También vamos a observar que se manifiesta en otros órganos. ¿Me puedes pasar a la siguiente? A la otra. Ok. El daño a estos órganos se presenta sobre todo en la forma cerebral adulta. ¿Se acuerdan cuál se trataba? Se trataba de la adenomieloleucodistrofia. Perdón, es que es muy complicada. Pero bueno, en primer lugar vamos a tener a las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque la proteína ABCD1 está presente en la corteza suprarrenal, más no en la médula. Este es un buen argumento para que expliquemos la patología en donde se encuentra un aumento de los ácidos grasos en las células adrenocorticales. Cuando hay acumulación en estas células, se va a traducir como una toxicidad que resulta en apoptosis. Cuando nosotros tenemos la apoptosis en un número muy elevado, vamos a tener una insuficiencia suprarrenal que nos lleva a la enfermedad de Addison. Posteriormente, en los testículos, se observa que las inclusiones lipídicas están presentes en las células intersticiales de Leydig y, pues claro, en sus precursores. Esto nos va a generar, pues, que exista una pérdida de las células y también puede involucrar cambios degenerativos en los túbulos seminíferos. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando existe esto
pues, cambios deteriorativos, va a haber una secreción anormal de las hormonas. En este sentido, vamos a tener una secreción relativamente alta, baja de la testosterona y alta en hormona luteinizante y gonadotropinas. De manera que el paciente va a cursar con disfunción eréctil, hipogonadismo y, incluso infertilidad. Por último, tenemos las afecciones en el cuero cabelludo. Ok, en pacientes con adrenomieloneuropatía, el cabello es típicamente fino y escaso, o sea, una alopecia. Esto puede estar relacionado con el hecho de que ABCD1 está expresado ampliamente en los folículos pilosos. Ahora vamos a abordar el cuadro clínico. ¿Me pasas la otra diapositiva, por ahí? Gracias. Ok, para hablar del cuadro clínico nos dedicamos a dividir la enfermedad en su forma infantil y en su forma adulta. Entonces, primero, en la forma infantil encontramos alteraciones visuales, alteraciones de carácter y otras alteraciones como de la marcha y del sistema vegetativo. Entonces, la incidencia de esta enfermedad es la más alta, ya que afecta a 48% de los pacientes con el defecto bioquímico. En los primeros años de vida, estos niños son pues relativamente sanos, ya que los síntomas se van a manifestar entre los primeros 4 y 8 años. Entonces, la sintomatología se va a caracterizar por alteraciones del carácter. Estas van a ser en forma de retraimiento, agresividad, memoria débil e incluso demencia. Estos síntomas, antes o después, van acompañados de disminución de la agudeza visual y visión doble, habitualmente progresivos, pero en algunos casos pueden ser fluctuantes, porque se debe a una ceguera cortical, sobre todo. Otros síntomas pueden aparecer, pues suelen ser alteraciones progresivas de la marcha, disatrias, disfagia y sordera. Y estos síntomas neurológicos, sobre todo, progresan rápidamente hasta un estado vegetativo que suele acabar con la muerte del paciente. El periodo de supervivencia, una vez alcanzado el estado vegetativo, es de aproximadamente 1 a 5 años. Ahora bien, en la forma adulta de la siguiente diapositiva, que es que tiene un menor número de incidencias, vamos a ver que afecta a un 25% de los pacientes. La edad media de inicio de la enfermedad se presenta entre 27.6 años. La enfermedad progresa lentamente durante décadas, aunque se considera que es una enfermedad incapacitante severa. Sin embargo, es compatible con la supervivencia de los pacientes hasta los 70 años de vida. Entonces, en el progreso de la enfermedad se ven involucrados los cordones espinales y los nervios periféricos, y se manifiestan los síntomas neurológicos en forma de parapesias espásticas progresivas y neuropatías periféricas. Estos pacientes también suelen desarrollar insuficiencia adrenal, hipogonadismo, como mencionaba antes, impotencia, alteraciones de los esfínteres, disfunción cerebelosa y demencia. Sin embargo, esta variante fenotípica tiene nula o una pequeña respuesta inflamatoria. ¿Cómo se observa el diagnóstico? El diagnóstico es bastante sencillo. ¿Me pasas a la otra? Ok. El diagnóstico se basa en pruebas endocrinas y neurológicas, aunque el diagnóstico definitivo se confirma por la presencia de niveles elevados de estos ácidos grasos en plasma, de esto sobre todo. Y en primer lugar vamos a tener a los análisis de sangre. Estas pruebas van a detectar niveles altos de cadena muy larga y van a ser un indicador clave en la adrenoleucodistrofia. Sin embargo, también pueden evaluar el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Posteriormente vamos a tener a las pruebas genéticas.
que se pueden usar para confirmar el diagnóstico en caso de que los niveles de ácidos grasos no sean capaces de confirmarlo. Después tenemos a la resonancia magnética cerebral, que permite detectar anomalías en el cerebro que podrían indicar adrenoleucodistrofia. Las anomalías, pues ya las mencionamos antes en las imágenes. Nos faltó agregar en esta diapositiva una cuarta prueba diagnóstica, que son las biopsias de piel y el cultivo celular de fibroblastos. Se tratan de, pues, microcirugías en donde se puede tomar una pequeña muestra de piel para verificar si hay niveles elevados de estos ácidos. Decidimos añadir esta tabla que la pueden encontrar en un artículo publicado en el Acta Neurológica Colombiana, donde señalamos los valores normales de los ácidos grasos de cadena muy larga. Ya por último, vamos a ver el tratamiento. En realidad, no existe una cura para la adrenoleucodistrofia y el tratamiento depende mucho de las señales y los síntomas presentes en cada paciente. Este tratamiento puede ser, por ejemplo, la administración de corticoides en caso de que haya insuficiencia suprarrenal y sobre todo se utiliza para normalizar los niveles hormonales. Después vamos a tener al trasplante de la médula ósea, que se recomienda únicamente para niños con afección cerebral y que se observa en la imagen de resonancia magnética cerebral. Sin embargo, esto tiene muy pocos hallazgos neurológicos y psicológicos, lo que tendría un examen neurológico clínico normal. Este tratamiento tiene muchos riesgos y no se recomienda en casos de síntomas neurológicos severos. Posterior a esto vamos a tener una dieta baja en ácidos grasos de cadena muy larga. Luego, existe una controversia entre el uso de estos tratamientos. ¿Por qué? Porque siguen en investigación, ya que solo se ha demostrado cierto éxito inicial. En primer lugar, ¿qué es el aceite de Lorenzo? Bueno, un estudio publicado por Rizzo muestra cómo la adición de ácidos grasos monoinsaturados, por ejemplo el ácido oleico, reduce niveles de ácidos grasos de cadena larga en cultivos de fibroblastos epiteliales, probablemente descendiendo el grado de síntesis de estos ácidos grasos saturados por competición en el sistema enzimático microsomal. Este tratamiento es experimental y su beneficio exacto no se ha demostrado definitivamente, aunque parece ralentizar la progresión de la enfermedad. Luego vamos a tener a la terapia genética. ¿En qué consiste? En el aislamiento del gen defectuoso que causa la enfermedad. Esta terapia suele combinarse con el trasplante de la médula ósea o con trasplantes de oligodendrocitos y puede ser la mayor esperanza para el tratamiento de pacientes sintomáticos. Actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos que investigan el tratamiento. Luego tenemos el caso del 4-fenilbutirato y el lovastatin. Bueno, recuerda que les habíamos hablado acerca de otros dos genes que codifican transportadores, el ABCD2 y el ABCD3. Bueno, el uso del 4-fenilbutirato se basa en la inducción del ABCD2, ya que en el momento en que se exprese en mayor medida, puede compensar la carencia funcional de ABCD1 y normalizar la beta-oxidación, evitando la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga. Y pues con esto concluimos la explicación. Espero que les haya gustado y pues hayan entendido sobre todo. Muchas gracias.